Porque hasta ahorita nada más la pueden ver a ustedes. Entonces, ¿qué quiere? ¿Toda la pantalla o una ventana? Era toda la pantalla en la Yo digo que anterior, toda ¿verdad? la pantalla, tío. Sí, o sea, ya, si ustedes... No hay nadie aparte, no le va a mostrar. Aplica el primero ahí. Ahí está, ya la seleccionó. Compartir. Ok, ya está grabando y ya se está compartiendo. Ok, ahora sí. Váyase a PowerPoint. Ok, y ponga quite eso, tío. Póngale quite. No, aquí. Perdón. Ahí. Ya. Perfecto. Aviéntese la Ya, plática, ¿verdad? por favor, sí. Muy bien. Buenas tardes. Bienvenidos a la primera clase de contabilidad, contabilidad 1. Este capítulo es muy corto, es un poco tedioso porque habla de las normativas, pero tenemos que aprender a conocerlas y a estar siempre actualizando las normas que nos ponen, ¿verdad?, las leyes federales, para llevar a cabo una buena contabilidad dentro de las empresas, ¿verdad? Y por eso este primer capítulo disfrútenlo, porque es el único que va a ser de teoría, ya todo lo demás va a ser pura práctica, también va a llevar mucha teoría, tenemos que ir aprendiendo el idioma que se lleva dentro de esta materia, ¿verdad?, que es contabilidad. Cuando ya empezamos a llevar esta carrera, esa contabilidad o administración, todo se relaciona. Los conceptos los vas a ver en una materia y los vas a ver en la otra, y es donde empezamos a aprender ese lenguaje, ¿verdad?, a llevar, y te empiezas a interesar más. Bueno, vamos a comenzar el primer curso la primera clase de esta materia nos habla de las nociones preliminares, ¿verdad?, que son normativas, o sea, lo que vamos hablando de las leyes que hay y que todo se va cambiando dentro de la ley. Ahí estamos hablando más que nada de cómo se deben de llevar a cabo las contabilidades. Él habla también de los impuestos, de los tipos de entidades y todo eso. Pero vamos a verlo así rapidito. Esta clase es muy corta, pero sí hay que ponerle énfasis a toda la información que nos ponen en esta unidad, porque esta materia tenemos que entenderla desde el primer momento, para que cuando empiecen a realizar los balances generales y los estados financieros no tengan duda de por qué y cómo. Todo, desde hoy es todo muy importante que lo tengan siempre presente. Ok. Bueno, nos habla de los cambios en la normativa, ¿verdad? Dentro de la globalización económica ha originado que la normativa contable se armonice en el mundo para generar información financiera que sea comparable en su contenido sobre el desempeño de las entidades económicas, y que a su vez sea fácil de interpretar. Esa es el objetivo de las leyes normativas, ¿verdad? Aquí vamos a empezar a hablar de lo que son las normas de información financiera. Nos dice que viene a sustituir los principios contables generalmente aplicados, que esas eran las normas anteriores a estas, ¿verdad? Entonces aquí nos están marcando en el libro, para que sepamos esta información, que esto entró a vigor el 1 de enero de 2006, y que son el resultado de una revisión de todos los principios contables generalmente aplicados que existían antes, y actualizados a lo que es ahorita las normas de información financiera, ¿verdad? Entonces aquí nos vamos a entender que las normas de información financiera son normativas actuales, y que los principios contables generalmente aplicados eran las anteriores, que hoy se llaman así, ¿verdad? Y le ponemos, casi siempre lo estamos abreviando con una N y F, ¿verdad?
que son las normas de información financiera. Nos dice que es conveniente conocer o familiarizarse con la observancia de los principios contables generalmente aplicados. Existen 8 normas que integran el nuevo marco conceptual. Dentro de aquí, de este libro, nos las están marcando, ¿verdad? Estas normas de información financiera, básicamente, a lo mejor ahorita las vamos a leer y no las vamos a entender, las leen en el libro y viene mucho rollo, pero conforme vamos a ir avanzando, se van a ir dando cuenta que son importantes y que siempre las vamos a tener presentes. Entonces, las normas de información financiera, la A1 habla de las estructuras de las normas de información financiera, la A2, postulados básicos, todos esos conceptos y todas estas información las vamos a estar viendo y se van a quedar, sí. Entonces, por algo las estamos nombrando, no se desesperen. A3, necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros. A4, características cualitativas de los estados financieros. A5, elementos básicos de los estados financieros. A6, reconocimiento y evaluación. A7, presentación y revelación. A8, supletoriedad. Ok. Luego viene lo que es la contabilidad, el contador, la normativa, la ética y aspectos legales, ¿verdad? Aquí nos habla de la contabilidad. ¿Qué es la contabilidad? Un arte, una ciencia, una técnica, una disciplina, pues básicamente viene siendo las 4, ¿verdad? Dentro de la contabilidad, como nos dice que es un arte, ¿verdad? Conjunto de preceptos y reglas necesarias para hacer bien algo, ¿verdad? La ciencia es el conocimiento obtenido mediante la observación y el razonamiento sistemático. La técnica es el conjunto de procedimientos y recursos que sirven a una ciencia o a un arte. Y la disciplina es un arte, facultad o ciencia, que viene siendo lo mismo, conjuntamente lo que es la contabilidad, ¿verdad? Contabilidad es la disciplina que enseña las normas y procedimientos para analizar, clasificar y registrar las operaciones efectuadas por entidades económicas integradas por un solo individuo o constituidas bajo la forma de sociedades con actividades comerciales, industriales, bancarias o de carácter cultural, en este caso sería deportivo, religioso, sindical, gubernamental, etcétera, etcétera. Son disciplina, contabilidad es una disciplina, ¿verdad? Y también nos dice que sirve de base para elaborar información financiera que sea de utilidad al usuario general en la toma de decisiones económicas. Después viene lo que es las normas actuales de información financiera. La contabilidad es una técnica que se utiliza para registro de las operaciones que afectan económicamente a una entidad y que produce sistemática y estructuralmente información financiera. Ahorita hablábamos de las normativas, ¿verdad? Las normas, todo se va rigiendo con lo mismo. También nos dice que las operaciones que afectan económicamente a una entidad incluyen las transacciones, las transformaciones internas y los eventos, ¿verdad? Como dice que es una técnica, ¿verdad? Ok. Nos dice también que la información financiera que emana de la contabilidad es información cuantitativa expresada en una unidad monetaria y descriptiva que muestra la posición y el desempeño financiero de una entidad. Aquí nos están hablando de entidades. ¿Qué es una entidad? Una entidad es una razón social, por decir. Una razón social viene siendo es una empresa o un negocio, ¿verdad? Aquí nos dice que entidad que realiza actividades económicas constituidas por combinaciones de recursos humanos, materiales, técnicos y financieros. Muy bien. Ya, déjame ver, dejo más claro eso.
Ok, permítanme. Bueno, nos dice también que es una actividad económica, ¿verdad? La entidad económica es aquella unidad identificable que realiza actividades económicas constituidas por combinaciones de los recursos humanos, materiales y financieros, un conjunto integrado de actividades económicas y recursos conocidos y administrados por un único centro de control, que es la toma de decisiones encaminadas al cumplimiento de los fines específicos para los que fue creado. Aquí nos habla de la personalidad de la entidad económica, es independiente de las acciones, propietarios o patrocinadores. Ok. Aquí nos habla de la NIF, o la normas de información financiera de la A2, que son postulados básicos. Explica los casos de una unidad identificable. Aquí estamos empezando a hablar de los tipos de razones sociales que puede haber, o las entidades. Nos están nombrando mucho lo que es las normativas. Nos habla del conjunto integrado de actividades económicas y recursos, que es la norma de información financiera A2, que son postulados básicos y que explica lo que es un conjunto integrado de actividades económicas y recursos de los siguientes términos. El único centro de control también, que habla de la normativa de información financiera A2, que son postulados básicos, y explica el único control. Aquí nos están hablando de tipo de entidades de acción y a su finalidad, que pueden ser lucrativas y no lucrativas, ¿verdad? Son tipos de entidades de atención a su finalidad. Las lucrativas, o sea, son las que donde tenemos nosotros alguna ganancia, y las no lucrativas pueden ser las de razones sociales, ¿verdad? Que son de beneficio social. Es decir, una entidad lucrativa, cuando su principal propósito es necesario y restituir a los inversionistas su inversión, y a través de reembolsos o rendimientos. Una entidad con propósito no lucrativo es cuando su objetivo es concesión de los fines para los cuales fue creado, principalmente de beneficio social, sin que se busque recibir económicamente las contribuciones a sus patrocinadores. Esos son los dos tipos de personas, de tipos de entidades que existen. Y dentro de las entidades están las personas físicas o las personas morales. Una persona física, aquí ya más adelante lo vamos a ver, personas físicas y personas morales, sino que se refiere a las personas físicas, a los morales, es el Código Civil del Distrito Federal, que establece los artículos 22, 23, y habla de más leyes. Por eso este capítulo habla de las normativas, ¿verdad? De todo lo que implica dentro de la ley llevar a cabo una contabilidad. Después viene lo que es los conceptos de las actividades empresariales. Una persona física es una entidad de una sola persona dentro de la contabilidad. Una persona moral viene siendo una sociedad, dos o más socios que conforman esa empresa. Una persona física, tú puedes ser una persona física o estar haciendo tus declaraciones como persona física, es individualmente, serías una persona nada más. Persona física, personas morales es dos o más, son socios, ¿verdad? Que se llevan a cabo por medio de un acta constitutiva, se hace un acta, se establecen las leyes
el capital que se pone ahí, la cantidad de las acciones para cada socio, y también se habla de las obligaciones, ¿verdad? De lo que tenemos que llevar a cabo para llevar bien ese tipo de entidades. Después de ahí viene lo que le voy a leer nada más tantito lo del artículo 22, que habla de las personas físicas. Dice: la capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte, pero desde el momento en que un individuo es concebido entra bajo la protección de la ley y se tiene por nacimiento para los efectos declarados en el presente código. ¿Verdad? Dice: la minoría de edad, el estado de interdicción y demás incapacidades establecidas por la ley son restricciones a la capacidad de ejercicio que no significan menoscabo a la dignidad de la persona, a la integridad de la familia. Haz cuenta que una persona física siempre, desde el momento que tú naces, ya estás tú dentro de la ley, porque tienes derecho, el derecho a vivir, el derecho a la salud, el derecho a la escuela, a alimentar, ¿verdad? Eso viene hablando de la persona física. Luego nos vamos a empezar a explicar de lo que son las personas morales. Las personas morales nos hablan en el artículo 25, dice: la nación, el Distrito Federal, los estados y los municipios. Eso viene siendo una persona moral, porque es una organización. Las demás corporaciones de carácter público, reconocidas por la ley, las sociedades civiles o mercantiles, los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás a que se refieren en la fracción 16 del artículo 123 de la Constitución Federal. Las sociedades cooperativas y mutualistas, las sociedades de las enumeradas que se proponen fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o cualquier otro fin lícito, siempre que no fuera desconocida por la ley. Las personas morales extranjeras de naturaleza privada en los términos del artículo 2736. También nos dice que el artículo 26 dice: las personas morales pueden ejercitar todos los derechos que sean necesarios para realizar el objeto de su institución. Las personas morales obran y se obligan por medio de los órganos que representan, ¿verdad?, sea por disposición de la ley o conforme las disposiciones relativas de sus escrituras constitutivas y sus estatutos. Las personas morales se regirán por las leyes correspondientes, por su escritura constitutiva y por sus estatutos. Aquí nos están hablando de los tipos de entidades, ¿verdad? Espero que vayan entendiendo. Una entidad es una entidad como ente, es un negocio, hablando de lo que es en área de contabilidad. ¿Y qué tipo de negocios hay? Pues hay dos tipos, las que son lucrativas, las que no son lucrativas, ¿ok? Y luego viene, dentro de las que son lucrativas, las que no son lucrativas, hay personas físicas, que es uno, y también hay, se les llama personas morales, donde son asociaciones donde hay socios, donde hay más de una persona, donde ya se constituye un acta constitutiva, donde se hace valer la ley que ellos forman parte de esa empresa, ¿verdad? Entonces ya después de ello vemos las actividades empresariales, ¿verdad? Dentro del Código Fiscal de la Federación, en el artículo 16, en la fracción del 1 al 6, clasifica las actividades empresariales. En la página 16 tiene un cuadro donde se clasifican. Son 6 tipos, ¿verdad? Son la clasificación de las actividades empresariales según el Código Fiscal de la Federación. Dentro de la clasificación nos están nombrando las comerciales, que son los que de conformidad con las leyes federales tienen el carácter y no están comprendidas en actividades siguientes.
Las industriales son aquellas que dedican la extracción, conservación, transformación de materias primas, acabado de productos y la elaboración de satisfactores. Eso es dentro del ramo de la industria. En lo agrícola también, esta es otra de las ramas. Comprende las actividades de siembra, cultivo, cosechas y la primera enajenación de los productos obtenidos que no haya sido objeto de transformación industrial, todo lo que viene de la tierra. La ganadera, que también viene dentro de lo que son, que se fijan, son comerciales, industriales y casi todo lo más que es el campo, ¿verdad? Porque estamos hablando de agrícolas, ganaderas, pesqueras o lo que es natural, ¿verdad? Silvícolas también. Dentro de las ganaderas son las consistentes en la cría y engorda de ganado, aves de corral y animales, así como la primera enajenación de sus productos que no haya solo objeto, no hayan sido objeto de transformación industrial. Eso siempre lo vamos a remarcar, porque si ya entra ahí alguna transformación, ya deja de ser agrícola, deja de ser ganadera y entra al área industrial. Pesquería o pesquera. Incluyen la cría, cultivos, fomento y cuidado de producción de toda clase de especies marinas y de agua dulce, incluida la acuacultura, así como la captura y extracción de las mismas y la primera enajenación de esos productos que no haya sido objeto de transformación industrial, te vuelvo a decir. Y por último, las silícolas, que son las que dedican al cultivo de los bosques o montes, así como la cría, conservación, restauración, fomento y aprovechamiento de la vegetación de los mismos y la primera enajenación de su producto que no haya sido transformado industrial, ¿verdad? Entonces esas vienen siendo las actividades empresariales que pone el Código Fiscal de la Federación. Dentro de esas 6 áreas ustedes van a empezar a ver, van a empezar a abrir los oídos, van a empezar a abrir los ojos y van a empezar a entender, esta es del área industrial, esta es del área comercial, ¿verdad? Dice que se entiende por empresa y establecimiento. Se considera empresa a las personas físicas o morales. Que le decía ahorita, una empresa física, una persona moral con sociedad, ¿verdad? Que realiza las actividades que se refiere a este artículo, ya sea directamente a través del fideicomiso o por conducto de terceros. ¿Ok? Dice aquí que por establecimiento se entenderá cualquier lugar de negocios que se desarrollen parcial, totalmente las citadas actividades empresariales. ¿Ok? Nos habla de fines fundamentales de la contabilidad. Los propósitos fundamentales de la contabilidad que vienen siendo, pues llevar un muy buen control, ¿verdad? Un control riguroso sobre cada uno de los recursos y las obligaciones de la entidad. Ya dijimos que entidad viene siendo una empresa, ¿verdad? Otro fin sería registrar de forma clara, ¿verdad? Clara y precisa todas y cada una de las operaciones efectuadas, ¿verdad? Dentro de la empresa o que guarda la entidad, ¿verdad? Que dice aquí. Prevé con bastante anticipación el futuro de la empresa. ¿Por qué dice que prevé con bastante anticipación? Porque día con día se tiene que ir llevando un registro de cada ingreso a la empresa, de cada salida de la empresa, ya sea una compra de material, de insumos, un pago de algún recibo, la compra de algún mobiliario,
Entonces son entradas y son salidas. Y dentro de la contabilidad dentro de las empresas se llevan diario. O sea, sí, por eso hay ahorita todo, en todo ahorita ya es, ¿cómo se dice? Ya registrado. Ya la tecnología ha avanzado mucho. Antes se tenía que estar apuntando en un libro manualmente, como lo hacen ahorita todavía en las tienditas, de las ventas, de lo que pagan o de lo que compran, ¿verdad? Los proveedores lo tienen que ir sacando, y ya ve que en muchas de las tienditas, o sea, están implementando las máquinas registradoras para que ahí se vayan registrando las ventas, y sacan también con ese mismo sistema, sacan también sus inventarios y se dan cuenta qué es lo que tienen y qué es lo que no tienen. Estoy hablando de las tienditas chiquitas para que ustedes entiendan más o menos, porque esto se lleva a cabo en las empresas, pues, de todo tipo, ¿verdad? Grandes, medianas y chicas. Entonces, otro de los fines fundamentales es servir como comprobante y fuente de información. Tienes que servir como comprobante y fuente de información. Dentro de la contabilidad, todo se lleva a registro. Todos los movimientos que hay desde el primer día, desde que tú creas una empresa, tienen que llevar un registro. Desde que abres una cuenta de bancos a nombre de una empresa o de una persona física o de una persona moral, de a partir de ahí, todo lo que entra a tu cuenta y todo lo que sale, todo va a estar registrado y todo se lleva una información. Por eso en el fin anterior, que dice que sirve como, porque tienes información acumulada del día 1, y puedes tú ir prediciendo si vas a tener ingresos, vas a tener capital para invertir en un terreno o en un equipo de transporte o a expandirte el negocio, ¿verdad? Entonces ahí son cosas que son muy importantes, que nos da la información al llevar una muy buena contabilidad dentro de una empresa, ¿verdad? El contador nos dice que toda empresa o entidad requiere para su buen funcionamiento de los servicios de contador, por ser la persona capaz de estructurar el sistema de procedimientos de operaciones más adecuados, que proporciona la información financiera confiable para tomar a tiempo las decisiones, ¿verdad? Más acertadas. Entonces, el contador es el que se encarga dentro de una empresa de llevar a cabo todas estas procedimientos, ¿verdad? Y actividades de acumular la información y llevar a cabo un muy buen control, ¿verdad? Para también efectuar en el caso de los impuestos, que siempre lleve todo claro y conciso, ¿verdad? Y es el que te va diciendo si tienes ganancias, que si tienes pérdidas, que si tienes muchos gastos, o que eh, tienes ventas altas, o es el que está manejando todo. El contador es una muy buena función dentro de la empresa, ¿verdad? Porque es el que sabe todo lo que hay dentro de. ¿Qué servicios presta el contador? El contador es el profesional responsable de establecer los procedimientos de información que permiten controlar, registrar, verificar y explicar cada una de las operaciones realizadas por una empresa. En un conjunto de procedimientos tiene por objeto, entre otros, los siguientes: establecer los procedimientos óptimos de registro de operaciones efectuadas por la empresa, ¿verdad? Ya sea manual, mecánico o electrónicamente. En este caso, nosotros vamos a empezar a llevar a cabo en lo que respecta a este capítulo, lo vamos a hacer manual. Yo sé que ahorita ya hay muchos sistemas donde se meten a ustedes a Excel y sacan un programa y te saca todo lo que es la contabilidad. Hay muchas cosas que las tecnologías son herramientas que nos están ayudando a facilitar, ¿verdad? Optimizar el tiempo y el trabajo, ¿verdad? Pero en este caso, para poder entender
a qué es lo que se refiere de la materia de contabilidad y las funciones de un contador, desde que tenemos que aprender debe arrastrar el lápiz. Entonces ahorita es puro rollo, pero vamos a empezar a trabajar en el siguiente capítulo, vamos a empezar ya con las actividades y se van a divertir con eso. Créanme que lo van a disfrutar. Si les gusta, los que están aquí lo van a disfrutar. Otro servicio que nos da el contador es cumplir con los requerimientos de información para tomar decisiones por parte de la Dirección General. ¿Y cómo lo hace? Pues con los estados financieros, los auxiliares de conceptos específicos, entre otros. Aquí sacamos relaciones de clientes, relaciones de proveedores, las relaciones de ventas, las relaciones de compras, y de acuerdo a eso tomamos una decisión. Otra de las servicios es cumplir correctamente con las obligaciones fiscales y laborales. En este caso, hablamos de las cosas fiscales, de lo que son los impuestos, ¿verdad? Lo que pagamos fiscalmente ante las leyes, la normativa de información. Y también que estamos obligados a recibir como trabajadores, en lo que es en el área laboral, también llevar a que en orden lo que se pagan los impuestos de Infonavit, de ISPT, de todos esos impuestos que hoy nos están cobrando dentro de nuestra área de trabajo, pero eso al final es cuando hacen como que se regresan, ¿verdad? Lo del IMSS también, ahí viene. El contador se encarga de calcular de lo que se paga al IMSS, lo que se paga los impuestos, del Infonavit, y todos esos cálculos los hace el contador, ¿verdad? Y también va de acuerdo a la ley, a las normativas de información financiera. O sea, no es nada más, este lo va a cobrar tanto, no, todo tiene que estar dentro de la ley. Otra cosa es contribuir con el correcto funcionamiento de las demás áreas de la empresa, que es la producción, las ventas, la planeación, la mercadotecnia, entre otras. Bueno, es que la contabilidad dentro de una empresa se encarga de básicamente de todo, porque haga de cuenta que es el tesorero, es el que se da cuenta de lo que entra y de lo que sale. Y sí, pues lo de producción, ellos nada más piden que necesitan X máquina o determinado insumo. ¿Y a quién le dicen? Pues al área de contabilidad. A ver, le dicen al directivo, el directivo habla al área de contabilidad y es que pregunta cómo andamos, si tenemos o no tenemos. Bueno, le da la autorización y si compra. En ventas es lo mismo, ¿verdad? En ventas, en producción, en la planeación, en la mercadotecnia y básicamente en todas las áreas, ¿verdad? Otra de las partes que hace los servicios que presta el contador es administrar de forma adecuada los recursos financieros de la empresa. Yo digo que es el que sabe si hay o no hay y es el que va a decidir cómo invertirse, ¿verdad? Aparte porque él tiene conocimiento de los estados financieros, en este caso Banco General, estado financiero, pérdidas y ganancias. Y para esto, un contador debe de ser, éticamente hablando, debe de ser de lo mejor, ¿verdad? Que debe tener principios, debe tener valores, debe tener moral. ¿Por qué? Porque está llevando a cabo a cuestas una responsabilidad muy grande de hacer todo muy bien de acuerdo a las normativas de información financiera y los números que se están arrojando por medio del desarrollo de la empresa, ¿verdad? Entonces aquí la ética de la teoría o ciencia del comportamiento del hombre o de los hombres en sociedad, o sea, la ciencia de una forma específica de conducta humana. La moral es un sistema de normas, principios y valores que regula las relaciones mutuas entre los individuos o entre ellos y la comunidad, de tal manera que dichas normas que tienen un carácter histórico social se acaten libre y conscientemente
por una convicción íntima y no de modo mecánico, exterior o impersonal. Estamos hablando de lo que es el concepto de ética. Y la ética profesional, dice que es la ética en sí aplicada al ejercicio de una profesión y comprende los principios básicos de la situación moral de parte de los miembros de la profesión específica, en las circunstancias peculiares en que se deberán, en que sus deberes profesionales los colocan. La ética profesional o moral profesional, se suele definir como la ciencia normativa que estudia los deberes y derechos de los profesionales, representa en su suma el comportamiento moral, el compromiso moral y de la conducta correcta. Básicamente nos está diciendo, nos habla de cómo debe de ser, profesionalmente hablando, en todas las áreas, en todas las materias y en toda la ética profesional. Es muy importante, aparte de lo que hayas aprendido conforme hayas desarrollado tu carrera, pero habla de principios de moral, ¿verdad? Y pues la ética dignifica al profesionista, o sea, al ser humano. Si tú eres ético en tu trabajo, pues siempre va a estar bien, ¿verdad? Hasta ahí llevamos lo que es la ética, luego nos sigue la obligación legal de llevar la contabilidad. Esto ya vamos a terminar. Aquí nos van a hablar de los reglamentos del Código Fiscal de la Federación. Nos habla también del impuesto al valor agregado, que es el IVA, ¿verdad? De las obligaciones que vamos a adquirir al tener nosotros, al crear o llevar a cabo una contabilidad dentro de una organización. Y nos están nombrando nada más lo que son los códigos de comercio, en este caso del capítulo 3 de la contabilidad mercantil. Y nos pone que la obligación legal de llevar contabilidad, dice, en la mayoría de los países, las leyes y reglamentos que fijan las obligaciones que llevan contabilidad sufren modificaciones y adiciones conforme van surgiendo cambios económicos, políticos y sociales, culturales. Por ello conviene consultar las leyes y reglamentos que contengan disposiciones actualizadas. En México, las principales disposiciones de estas leyes y reglamentos vigentes al 1 de enero de 2006, y empiezan a hablar ya de los códigos, ¿verdad? De los códigos. Ya con esto terminamos. Ya yo creo que está muy bien que se pongan y lo lean, lo que hablan de los impuestos, ¿verdad? Sobre la renta, el IVA. El impuesto sobre la renta viene siendo un impuesto que se carga sobre todo en las personas morales, y es un impuesto que se paga cada año. El impuesto de valor agregado es también dentro de las declaraciones que se van llevando a cabo cada año también. Son obligaciones del contribuyente, ¿verdad? Vamos a ver. Yo creo que lo que nos debe de quedar claro con estos impuestos sobre la renta, y a lo mejor ahorita lo leen y ellos no lo van a entender muy bien, pero lo que sí les debe de quedar claro es que son impuestos que se tienen que pagar, ¿verdad? Cuando estás dentro de la empresa, haces tus movimientos contables, sacas tus declaraciones fiscales, y en esas declaraciones fiscales, si tú tienes IVA a favor, pues no hay ningún problema, pero si tienes IVA por pagar, ya después en su momento lo vamos a ver más adelante, lo que es el IVA, ¿verdad? Cómo se mueve. Entonces, si tienes un IVA a pagar, pues lo tienes que declarar y lo tienes que pagar. Si tienes un IVA a favor, el gobierno te regresa esa cantidad. En lo que responde a lo que es el ISR, que es el impuesto sobre la renta, también nos dice que son
ingresos, ¿verdad? Perdón, son impuestos que también tenemos que declarar cuando ya tú tienes una sociedad anónima, que es una persona moral. Te digo, y ahorita lo que sí les debe quedar claro que son obligaciones que debemos de cumplir conforme a la ley, ¿verdad? Conforme a la ley federal. Por hoy es todo. Si hay alguna duda, pues con mucha confianza me pueden preguntar. Más adelante ya vamos a empezar con la siguiente unidad, va a haber más actividad, ya de hecho, ya deberían de irla checando. Y por mi parte es todo, muchas gracias. Por favor. En el otro. Ahí. Y